Hola, estoy en Vinaroz. He venido al dentista que tenía que hacerme las fotos para ver si los aparatos que llevo van haciendo la faena que tienen que hacer. Y bien, parece que todo está yendo bien. Ya estoy terminando, ya tengo ganas, pero la verdad es que para poder estar sentada una hora en aquel asiento tengo que tomar relajantes musculares porque por mi discapacidad no puedo estar sentada o quieta tanto rato, tengo que estar andando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, sonríe, que te quiero ver sonreír. Muy bien, la vida se ve mejor cuando sonreímos. Además, hoy el tema que quiero tocar es un tema un poco serio, un tema que me has pedido muchas veces y ya he hecho vídeos cortitos, pero vamos a hacer un vídeo más largo y con más información de qué es lo que puedes hacer. A ver, la diferencia entre susto, miedo y ansiedad es lo primero que te voy a dar, porque es importante distinguirla. Piensa que el miedo tiene una función importantísima para salvar la vida. Muchas veces se junta con el asco, el miedo a la enfermedad, el ver algo en mal estado y que nos produce asco. Pero bueno, imagina ahora, no sé, que, bueno, es verano, vamos a dar un paseo por el monte y te encuentras una serpiente. Lo primero que tendrás es un susto, o sea, una reacción automática, no pensada a un nivel subcortical. Pegarás un salto hacia atrás y ya está. No mirarás a ver el tamaño de la serpiente, ni intentarás averiguar si es venenosa o no, simplemente pegarás un grito, saltarás hacia atrás y ya está. Eso es un susto. Tú luego te apartas de la serpiente y, y si quieres pasar por ese camino, porque necesitas pasar por ese camino, entonces lo que aparecerá es el miedo. El miedo lo necesitas para buscar información, herramientas, a ver qué puedes hacer. Si sabes un poco de serpientes, sabes que cuando salen al sol, cuando se exponen, es cuando están más débiles. En principio, si tú no les haces nada, no les pegas una patada ni intentas tocarlas con un palo o algo, no se va a defender. Si se ha expuesto a que la pisen o a que otro animal la mate, es porque ha perdido mucha temperatura y necesita el sol para recuperar la temperatura. Pero bueno, quien dice me he encontrado una serpiente, me he encontrado, no sé, algún animal peligroso, un perro que va suelto y me da miedo. Vale, ahí está el miedo. El miedo lo que hace es, ante un estímulo, buscar soluciones. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya me he alejado de la serpiente, me voy para casa y estoy... ¿Y si la serpiente me hubiera picado? ¿Y si la serpiente se me hubiera cogido a la pierna? ¿Y si hubiera sido venenosa y no sé, y no hubiera llegado a tiempo para curarme o para que me quitaran el veneno? Todos esos sisis ya es el cerebro racional. Eso es ansiedad. Cuando el estímulo no está delante de ti, es cuando sabemos la diferencia entre miedo y ansiedad. Espera, que se me va la cámara. El miedo, el estímulo está siempre delante de ti y la ansiedad, el estímulo no está delante de ti. Aunque tú digas, no, pero la serpiente existe, la serpiente posiblemente no esté allí, sí. La serpiente, tú estás en el sofá de tu casa, la serpiente en este momento no te va a hacer nada. No tiene sentido que ahora los sistemas de alarma estén activados. ¿Cómo reaccionamos ante el miedo? Puedes huir, luchar o paralizarte.
Huir, bueno, pero la serpiente me voy corriendo y ya está. Luchar, pues, no sé, hay una araña dentro de casa, no quiero tener arañas dentro de casa, pues la piso y ya he terminado. O sea, cuando nos vemos más fuertes que el estímulo que pensamos que es peligroso para nosotros, entonces lo que hacemos es luchar. Si tú crees que no tienes posibilidades de ganar o tu cerebro cree que no es posible, por ejemplo, si te atacan 5 personas, es más fácil que tu cerebro eh, de manera automática te haga salir corriendo o que te paralices antes que luchar, porque sabes que contra 5 personas no tienes nada que hacer. La paralización, a veces los ataques o cuando sentimos que estamos en peligro no son tan evidentes. Por ejemplo, imagínate, y luego te explicaré una historia personal. Un niño que está en clase tiene que corregir un ejercicio y se equivoca, lo corrige mal. Y la maestra o el maestro le dice, anda Juan, es que siempre estás en las nubes, ¿eh? Y así no llegarás a ninguna parte. Serás el último de la clase siempre. Y toda la clase se ríe. Este niño al día siguiente le va a doler la barriga. O sea, le va a decir a su madre que no se encuentra bien y que no puede ir a clase. ¿Por qué? Porque la única manera, o sea, si él eh, insulta a la profesora o se queja, posiblemente recibirá un castigo mayor. Si salir corriendo de la clase, no, seguramente no lo veo una opción. Intentará evitar ir a clase todos los días que pueda, pero llegará un momento que su madre o su padre le dirán, no, tienes que ir a clase. Y entonces lo que haces es como bloquearte, como paralizarte, ir a clase, pero estás con una angustia y una agonía allí. Y es cuando la paralización o el bloqueo lo utilizamos cuando no vemos escapatoria, cuando no nos vemos fuertes para luchar contra eso, no tenemos herramientas o no sabemos qué contestar, o cuando no podemos escapar de ninguna manera, no podemos huir, intentamos huir no yendo a clase, pero al final los adultos nos obligan a ir. A mí me pasó una cosa en la universidad y era que, bueno, tenía el examen de inglés para el acceso a la universidad y la profesora dijo, si queréis subir nota, porque luego os sacan la media y todo eso, si queréis subir nota, hacer el examen oral. Y me mira a mí y me dice, Sara, tú ni lo intentes porque te voy a suspender porque no tienes buena pronunciación en inglés. Y yo me quedé parada. Hombre, me quedé tan parada que sí que tenía intención de presentarme al examen oral y no me presenté por el comentario de aquella profesora inglesa que hablaba español con acento inglés. Es decir, que yo hable inglés con acento español no me parece una cosa tan desastrosa. Encuentro que, bueno, ahora a lo mejor tengo un acento un poco todavía amarrado porque llevo los aparatos, pero, pero el comentario de esta mujer, de esta profesora, hizo que yo no me presentara al examen. O sea, aunque a ti te parezca que yo no tengo un buen acento, no digas nada. Me presento, me suspendes y ya está. Yo me quedo con la idea de que tengo que mejorar y ya está, pero no me llegué ni a presentar al examen. Cuando yo hice el acceso a la universidad tenía 40 años, o sea, no era un crío, pero aquella situación de poder de aquella mujer, o sea, esta mujer me tenía que corregir el examen escrito,
Yo en el examen escrito saqué muy buena nota, o sea, un 9, un 8, un 9, saqué muy buena nota. No me la quería jugar, no quería caerle mal, pero, pero me tuve que morder la lengua y aguantarme porque no, porque no hay derecho. Yo tuve en el despacho a un chaval, bueno, de 17 años, estaba haciendo primero de bachillerato y la de biología, en la primera evaluación, le dice, o sea, pero es que no había pasado ni un mes. Le dice, tú no vas a aprobar mi asignatura. Bueno, pues esa frase se le puso a él en la cabeza y no lo aprobó. Eh, lo aprobó todo, pero es que además lo aprobó con notas altísimas y biología no lo pudo aprobar. Tuvo que cambiar de asignatura al año siguiente porque es que se le había atragantado, o sea, lo que te dice un adulto o una persona de poder y es como que te lo crees de verdad y no puedes hacer nada. Cerebro emocional, cuando cree que algo no es posible, es muy difícil luchar. A él le era imposible ponerse a estudiar biología por este comentario que no tiene ni pies ni cabeza, porque o sea, si tú ves que este chico no va bien en la asignatura, lo que tienes que hacer es hablar con él, animarlo, venga a ver qué problemas tienes o yo creo que te iría bien ir a algún repaso, pero ya te digo yo que todas las demás asignaturas las aprobó con nota, o sea, no tuvo ningún problema. Entonces, la paralización es muy habitual cuando alguien hace un comentario, por ejemplo, a lo mejor salir delante de toda la clase y que se rían, les haga gracioso, les haga gracia algún comentario que hagas o, o que, no sé, se te han caído los papeles al suelo y te has agachado y todos se han reído. Y como tú en ese momento te sientas insegura, de alguna manera eso va a salir durante toda la vida hasta que lo trabajes. O sea, cuando tú vas a terapia, tú vas porque a lo mejor dices, oye, es que como me dijo una chica, me han ascendido y no me veo capaz de hablar en público. Y si acepto el trabajo voy a tener que hablar en público. Bueno, pues de, el, estuvimos trabajándolo, claro, ella solamente veía la capa de arriba de todo del problema, pero en realidad el problema era mucho más largo, mucho más profundo. Había que mirar todas las veces que ella había tenido miedo, se había bloqueado y no había sabido cómo reaccionar. Y luego pasa una cosa que tú llegas a este mundo, o sea, todos los niños y las niñas que nacen aprenden de sus padres y a veces no sé, tú estás ante una situación que te da miedo, te bloqueas, no sabes cómo reaccionar y eso es lo que aprende tu hijo o tu hija. Por eso es tan importante que antes de tener hijos superemos nuestros miedos, porque si no, es que somos el ejemplo. Es como si tú te vas a vivir al África, no tienes ni idea de cómo funciona ese país y te has de fijar, pues bueno, tú estarás en esta casa viviendo con estas personas y tú te fijas, cuando se sientan a la mesa a comer, te fijas cómo se sientan, em, qué hacen, cómo cogen los cubiertos, bueno, pues cuando una persona nace, lo mismo, va aprendiendo y según tú lo que hagas, pues esa persona va haciendo. Si tú no sabes afrontar los miedos, es mm, hablar en público o cualquier situación o resuelves las situaciones con violencia, tu hijo aprenderá a resolverlas con violencia. Entonces, cuando estamos ante una situación que nos crea mucha tensión, lo importante es que
que empecemos a trabajar nuestro cerebro emocional. Tu cerebro emocional es tu parte animal. Es como si fuera una niña pequeña que tiene miedo. Entonces, no es atacarla, no debería tener miedo, parece mentira. No, es, ¿qué es lo que me da miedo? Me da miedo hablar en público, a lo mejor. O sea, estamos todos los amigos y yo quiero decir algo y me cuesta decirlo. O entrar en una cafetería sola a tomar algo o a comer. ¿Qué es lo que te da miedo? Y entonces, intentar hacer, no empezar por el miedo más grave. O sea, por ejemplo, si yo tengo fobia a los espacios abiertos y los evito continuamente, lo que no puedo hacer es, los evito siempre y un día quedan todos los amigos en una plaza y ese día yo quiero vencer ese miedo. No, hay que trabajarlo cada día, ese miedo. Tienes que acercarte poco a poco a esa plaza porque lo que tienes que conseguir es habituación. Tú busca a lo que esté asustada esa niña interior tuya. Y lo primero es, cuando se active el miedo, dar las gracias. El miedo lo único que quiere es protegerte la vida. Le falta información, el mundo va cambiando mucho, no sabe. Ya, o sea, ha pasado de vivir en la selva y en las cavernas de golpe a estar en un mundo donde le cuesta ver lo que es peligroso o se asusta de todo. Entonces, lo que te asuste, da igual, es verlo a una distancia que tú dices, el miedo sube del 0 al 10. Vale, pues cuando estoy en el 10, no busco esa situación, sino busco una situación de cuando estoy, por ejemplo, en el 3. Y, y te acercas a esa cosa que te produce 3. Te sientas, ya lo expliqué en otro vídeo, me parece. Si es, por ejemplo, los espacios abiertos, pues eso, mañana te acercas a una plaza y todo lo que puedas. Cuando tú veas que la tensión ya sube a 4 o 5, te detienes y respiras hondo. Le das las gracias al cerebro emocional, muchas gracias por avisarme, gracias al miedo, pero no detecto el peligro. Tú tienes que mirar, observar, que llegue información a tu cerebro dónde está el peligro. A ver, ¿lo estás viendo? Si hay alguien que te quiere atacar o hay algo muy peligroso, lo que tienes que hacer es darte la vuelta y marcharte. Pero si tú no ves ningún peligro, esa alarma la tienes que desactivar. Es como la alarma del coche, que se dispara por error, porque le ha dado mucho el sol o porque, no sé, se ha acercado un perro y ha meado en una rueda. Pero una vez tú ves que no hay ningún peligro y que solamente son los pensamientos, lo primero es ser consciente, mirar bien todo el ambiente, darte cuenta de que no hay nada peligroso, respirar hondo para desactivarlo y, y empezar a hacer alguna estrategia mental. Por ejemplo, contar hacia atrás. 99, 98, 97, 96, porque lo que está activando otra vez la alarma es el cerebro racional. Ya verás lo que pasará, te quedarás sin trabajo. A ver, sí, se ve bien sin las gafas también. Te quedarás sin trabajo, perderás la casa, no encontrarás trabajo en ningún lado, de qué vivirás, serás una desgraciada. Bueno, entonces lo primero es parar este diálogo. Que a lo mejor tú dices, hombre, pero eso no es evitar, eso no es huir de los pensamientos. No, tú tienes que hacer caso a los pensamientos cuando los pensamientos son útiles. O sea, si yo te digo, mira, mañana lo que podemos hacer es acercarnos a ese lugar que te crea tanta tensión y no sabes por qué, porque no es peligroso. Y bueno, cuando veas que estás a nivel 5 ya no te acerques más.
Espérate, respira hondo, deja que bajen las pulsaciones, la tensión, que se vaya disolviendo de nuevo el cortisol para que no moleste tanto, y entonces tú vuelves otra vez al sitio o te acercas más, un poco más a lo que te crea tensión. O sea, tienes que ir creando habituación para tu cerebro animal. A ver, es que si no sería como voy al dentista con mi hija y como mi hija me dice que tiene miedo, pues nos vamos. A ver, no, tendré que buscar otra estrategia. Sí, es una estrategia de evitación porque no quiero que ella esté pensando todo el rato y si, y si me hacen daño, y si me lo paso mal, y si no me gusta lo que me hace, y si... No, como tuya es un espacio controlado, ya sabes lo que va a pasar, que le van a hacer una revisión y que es necesaria para que la caries no siga adelante, ¿vale? Este diálogo, este camino solamente me lleva a más ansiedad, a más estrés, a que mi hija se ponga cada vez más nerviosa. Vamos a buscar un cuento. O sea, yo ya estoy en el dentista con mi hija. O tú ya, si te da miedo a ti, tú ya estás en el dentista. O sea, no estás evitando nada. El que pares el pensamiento, lo único que haces es no entrar en un diálogo que no tiene ningún sentido. Epa, que lo único que hace es traerte más tensión, más malestar, mm, más ansiedad y descargar más cortisol. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Qué sentido tiene? Entonces, lo que tienes que hacer es respirar hondo para que ese cortisol se vaya disolviendo, para que el corazón bombee cada vez más lento, entre más aire en todo tu cuerpo, todo eso, esa respiración te va a ayudar. Pero no tienes que aprender a respirar el día antes que tienes que ir al dentista, sino empieza hoy ya, aunque no tengas hora para ir al dentista, empieza ya a hacer ejercicios de respiración y a relajar tu parte emocional. Puedes pensar en el dentista, ya verás cómo enseguida se activa y, y respiras hondo, vas relajando el cuerpo y, y dar las gracias. Gracias por avisarme de que te da miedo el dentista, pero voy a hacerme una revisión o voy a arreglarme una caries y es necesario, porque si nos puede ir a peor. Entonces, tienes que ir acercándote a las cosas que te dan miedo poco a poco. Esos miedos se han generado de cuando, posiblemente cuando eras pequeña o adolescente, que te has sentido ridícula o han hecho comentarios que no te han gustado o has visto situaciones desagradables, pero razona si de verdad estás en peligro. Y si no estás en peligro, afronta esa situación porque el miedo crece y entonces puedes causar un problema mucho más grave. Las meditaciones van muy bien, acostumbrarse a hacer ejercicios de respiración o meditación diaria. Y bueno, si te ha ayudado este vídeo, te iré haciendo más. Dale a suscribir y a me gusta y nos vemos en el próximo.